Comentario Juan capítulo 19 y 20. Capítulo 19. Se mofan de Cristo. Versículo 1 al 22. Pilato tal vez pensó que si azotaba a Jesús, lo cual era ilegal, conmovería los corazones de los judíos y que pedirían que lo dejaran en libertad, pero sus corazones estaban endurecidos y decididos a destruirle. Pilato equivocadamente permitió que los soldados ridiculizaran a Cristo, presentándole con una corona, un manto y un cetro de mofa. Compare esta escena con Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 21, cuando toda rodilla se doble ante él. Los judíos acusaron a Cristo de quebrantar la ley debido a que afirmaba ser Dios. Sin embargo, en sus mensajes y milagros, Jesús demostró ser Dios, pero los pecadores de corazón endurecidos rehusaron considerar la evidencia. Estaban obstinados en destruirle. ¿Por qué Cristo no contestó la pregunta de Pilato en versículo 9? Por un lado, Pilato no había obedecido la verdad que ya había recibido, y Dios no revela la verdad hasta que obedezcamos la que se nos ha dado. La jactancia de Pilato en el versículo 10 fue realmente su sentencia de condenación. Si tenía la autoridad para dejar en libertad a Cristo y sabía que Jesús era inocente, capítulo 19, versículo 4, debería haber dejado en libertad al prisionero. Cristo reprendió a Pilato al recordarle que toda autoridad viene de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16. Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito especial, pero aún así era responsable por sus decisiones y culpable por su pecado. Lucas capítulo 22, versículo 22. El que a ti me ha entregado, versículo 11, se refiere a Caifás, no a Judas. No tenemos más rey que César, versículo 15. Fue el clamor de los judíos. Querían hacer rey a Jesús. Y en capítulo 16, versículo 13, le victoriaron como rey y ahora le rechazan. Esta es la tercera crisis del Evangelio de Juan. Véase en el bosquejo sugerido del Evangelio de Juan la lista de estas crisis. Pilato tuvo la última palabra porque escribió el título para la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Se acostumbraba que el prisionero romano llevara la acusación escrita en un letrero que colgaba de su cuello y que luego se clavaba en la cruz encima de su cabeza. El crimen de Cristo fue que se hizo rey. El título en 3 idiomas representa las 3 grandes áreas de la vida humana: la religión hebreo, la filosofía y la cultura griego, y la ley latín. El título habla del pecado universal, porque las 3 grandes naciones del mundo participaron en su muerte. La religión, la filosofía y la ley nos salvan a los pecadores. El título también habla del amor universal, porque de tal manera amó Dios al mundo. El título además anuncia salvación para el mundo entero, porque Cristo es la sabiduría de Dios para el griego, poder de Dios para el judío y justicia de Dios que cumple su santa ley. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El Adón arrepentido leyó este título, confió en Cristo y fue salvo.
Cristo crucificado, versículo 23 al 30. Juan registra solo 3 declaraciones de Cristo en la cruz. Se tiene el cuidado de anotar el cumplimiento de la Escritura en el sorteo de su túnica sin costura. Salmos 22, verso 18. El vinagre que le dieron. Salmos 69, verso 21. Y cómo traspasaron su costado sin quebrantar ningún hueso. Salmo 34, verso 20. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Nótese, sin embargo, que el versículo 37 no dice que Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10 se cumplió, más bien que él sería traspasado. Lo mirarán en el día futuro cuando él venga en gloria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todos los detalles respecto a la crucifixión fueron elaborados cuidadosamente por la mano de Dios. Jesús, al entregar a Juan a María y viceversa, rompía finalmente los lazos terrenales de familia. Era Cristo el que controlaba la situación, no María. Admiramos la devoción de María al ver a la cruz. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Su silencio es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, porque una palabra suya hubiera podido salvar a Jesús. Después de todo, ¿quién conoce a un hijo mejor que la madre que lo dio a luz? Porque María pudo haber dicho que Jesús era solamente un hombre y no Dios. Pudo haber dicho que era hijo de un padre humano y no de Dios. Tengo sed, habla por igual de agonía física y espiritual, porque Cristo sufrió el tormento del infierno por nuestros pecados. Tuvo sed para que nosotros fuera posible no tener sed jamás. Consumado es, en el texto griego es una sola palabra, tetelestai. La palabra era común y usada por los mercaderes para decir el precio se ha pagado por completo. Los pastores y los sacerdotes la usaban cuando hallaban la oveja perfecta lista para el sacrificio y Cristo murió como el Cordero perfecto de Dios. Los sirvientes, cuando habían terminado su trabajo, usaban esa palabra para informárselo a sus amos. Cristo, el siervo obediente, había terminado la obra que el Padre le dio. Cristo voluntaria y deliberadamente dio su vida, la puso por sus amigos. Cristo sepultado, versículo 31 al 42. Los judíos no estaban interesados en la compasión o en lo terrible de su crimen. Solo querían evitar que Cristo dejara evidencia su hipocresía religiosa. El hecho de que los soldados no le quebraron los pies a Cristo para acelerar su muerte era prueba de que él ya estaba muerto. La sangre y el agua ilustran dos aspectos de la salvación. La sangre expía la culpa del pecado y el agua lava la mancha del pecado. La sangre habla de justicia y el agua de santificación. Ambas deben ir siempre juntas, porque quienes han confiado en la sangre de Cristo para salvación deben tener vidas limpias
delante de un mundo que observa. Por el versículo 35 podemos inferir que Juan dejó a María en su casa y luego regresó a la cruz. Estar con Jesús fue más importante que cuidar a María. Cuando hallamos a María por primera vez en el Evangelio de Juan, es asistiendo a una alegre fiesta de bodas. Su última mención es al pie de la dolorosa ejecución de Jesucristo. Dios había preparado a Nicodemo y a José, 2 miembros del Sanedrín, para que sepultaran el cuerpo de Jesús. De otra manera, su cuerpo probablemente hubiera sido arrojado al basurero fuera de Jerusalén.